Historia militar socialista. Capítulo 6. El ejército ciudadano irlandés y James Connolly. Hola, esto es Estrategos, historia militar en castellano y bueno, y volvemos a retomar la serie que habíamos comenzado llamada Historia Militar Socialista y bueno, y volvemos con el capítulo 6 que va a tratar sobre el ejército ciudadano irlandés y bueno, sobre todo la rebelión de Pascua y hablaremos un poco de la figura del revolucionario irlandés James Connolly. Bueno, en primer lugar, a ver si llevo mucho tiempo sin dar continuidad a esta serie y bueno, yo ahora que viene ya el nuevo año, este 2023, a ver si puedo darle continuidad y sacar, digamos, no sé, pues un programa, bueno, si pudiera ser por semana, pues sería un triunfo y vamos, y es lo que voy a intentar. Pero a ver si puedo sacar por lo menos, digamos, 2 capítulos al mes, porque, porque aún queda un montón de historias que comentar. O sea, todos estos programas son fruto de un trabajo de investigación que llevo haciendo durante mucho tiempo, pues ya digamos durante unos 15 o 16 años. Y bueno, pues nada, en la concepción de esta obra, bueno, yo qué sé, me he perdido muchas veces porque iba a ser una obra escrita en varios tomos, quería abarcar mucho, tal. Y bueno, y aunque sigo con ello y lo mismo algún día, no sé, la acabaré y verá la luz, pues bueno, hace tiempo me decidí pues un poco bueno, a los trabajos que iba haciendo, que iba investigando, pues dejarlos por lo menos grabados en voz y colgarlos en YouTube y bueno, y a ver si puedo seguir con esta serie, que aún queda mucho. Este va a ser el capítulo sexto, los 5 anteriores, nada, hemos abarcado pues quizás una quinta parte, ¿no? De, de la historia que estamos contando. Digamos que es una historia que empieza a mediados del siglo XIX, la ponemos por bueno, hemos hablado de cosas de 1830, de 1840, etcétera, etcétera. Y bueno, es una obra más o menos que acaba cronológicamente digamos, en el año 2000, a lo mejor me extiendo hasta el 2010. Y digamos que por ahora pues solo hemos visto, eh, digamos, la punta del iceberg, ¿no? De todo lo que ha supuesto la historia militar en el plano socialista o de la lucha de clases o no sé, porque lo dejo, cuando hablo de socialismo y eso, bueno, pues es un concepto que lo dejo bastante abierto no sé, por ejemplo, no sé, gente que lo entendería como a varias generaciones de la izquierda o, bueno, a varios movimientos políticos que se han reclamado de la lucha de clases, se puede llamar de varias maneras. Y bueno, y a ver si puedo seguir dando continuidad al canal con contenido propio y también empiezo a meter reseñas de libros, ya sean actuales o ya sean antiguos, o sea, reseñas críticas, ¿no? Críticas a libros de temática, pues eso, de la que tratamos aquí, que es la político-militar. Bueno, también decir que seguiré subiendo ciertos documentos bibliográficos que considere de interés. Tengo por ahí un archivo bastante extenso. Y bueno, a ver, yo poco a poco lo que pueda ir haciendo, yo profesionalmente yo no me dedico a esto ni nada de eso. Yo tengo un trabajo, por así decirlo, manual y bueno, pues mi tiempo para dedicarme a estas cosas pues tiene sus límites, ¿no? Y bueno, pues a ver lo que va dando de sí. Luego, pues bueno, si queréis conocer más cosas de
de trabajos que hago, cosas que voy haciendo y tal, pues en la caja de comentarios, por ejemplo, de YouTube, pues, y en la de las demás redes sociales y tal, pues bueno, hay un directorio de direcciones, pues ya sea eso, el canal de YouTube, la cuenta de Facebook, también hay un blog donde, digamos, voy archivando y almacenando todo. Y bueno, y últimamente me he abierto también una cuenta en iVoox y a ver si voy metiendo los audios de muchos programas que a lo mejor ya he subido ya en YouTube, bueno, y los nuevos que esté subiendo, por ejemplo, como este. Bueno, bueno, pues sin más que añadir por el momento, pues vamos con lo que es el capítulo. Capítulo 6, el ejército ciudadano irlandés. Bueno, pues vamos a centrar la historia de este capítulo en lo que es el organismo militar, en lo que es el ICA, el Ejército Ciudadano Irlandés o en inglés el Irish Citizen Army. Bueno, pues la historia de Erika más o menos nos lleva, pues es una historia corta, es una historia corta, pero es una historia interesante, ¿no? Cuando hablamos del ICA hablamos de una década de más o menos de historia, ¿no? Ya que se forma en el 1913 y digamos que desaparece en el 1922. Vale, el ICA, bueno, pues nace, como hemos dicho, a finales de 1913, el 23 de noviembre concretamente. Y oficialmente por los fundadores son James Larkin y Jack White. Eh, ¿Cómo surge? ¿Cómo nace este ejército? Bueno, pues este ejército nace al calor de una huelga del transporte que se dan en Dublín, sobre todo la de la compañía de tranvías. Y bueno, pues es una huelga que dura algunos meses, esta se extiende desde finales de noviembre, perdón, desde finales de 1913 y, y bueno, y digamos que abarca hasta principios de 1914. Ya en verano de 1913, el 31 de agosto, pues mueren dos huelguistas, ¿no? Porque empieza a haber bastantes enfrentamientos con la policía de Dublín. Y bueno, pues estos enfrentamientos también, la muerte de estos activistas, pues digamos que es lo que impulsa la creación de una milicia obrera, ¿no? Digamos, para defender a los huelguistas y los propios intereses de estos, ¿no? Y bueno, finalmente, pues esta huelga pues termina en fracaso, pero lo que es el ejército ciudadano irlandés, pues digamos que se da a conocer y pues coge cierta relevancia, ¿no? Que empieza a tener nombre y empieza a tener bastante simpatía, ¿no? Eh, claro, todo para entender también un poco todo lo que pasa aquí en Irlanda y toda la historia del ejército ciudadano irlandés, bueno, pues hay que tener muy en cuenta siempre la problemática nacional que ha habido en Irlanda y más en aquella época que totalmente la isla de Irlanda, pues completamente pertenecía al Imperio Británico, ¿no? Y siempre ha habido ahí un enfrentamiento que muchas veces también se ha entremezclado también digamos, la dialéctica o los enfrentamientos de clase y pues que ha habido como un enfrentamiento nacional entre irlandeses, ¿no? Luchando contra el Imperio Británico, ¿no? Muchas veces eso se entrelaza con la problemática de clases
porque en cuanto a pertenecer de una clase social a otra, pues tenía mucho que ver también la ascendencia nacional, si era irlandesa o era inglesa o no. Eso no quiere decir bueno, que los propios irlandeses tuvieran algunas clases altas. Lo que pasa que estas siempre digamos que han estado pues identificadas con los intereses del imperialismo británico. Y además, pues bueno, que las andanzas del ejército ciudadano irlandés y sobre todo lo que fueron los actos del alzamiento de Pascua de 1916 es también, o sea, hay también que entender el contexto por donde se movía en esos momentos la socialdemocracia, sobre todo, bueno, sobre todo europea, ¿no? Que bueno, ya se había superado ya las divisiones con anarquistas en la Primera Internacional y bueno, el campo de la dialéctica dentro del mundo socialdemócrata, bueno, pues estaba, no sé, había muchas cosas, ¿no? Que van a saltar sobre todo con la guerra mundial y con las posiciones que se toman, si bien son a favor de la guerra, o bien son las pacifistas, o bien son las del derrotismo revolucionario, ¿no? Y aquí entra un poco también, no sé, pues digamos las andanzas de lo que es el ICA y que hablaremos más adelante. También, bueno, pues dentro de esta socialdemocracia, bueno, pues se hablaba mucho sobre los métodos pacíficos, el parlamento, la participación o no participación en los parlamentos, o la participación de qué manera, o bueno, pues había un contexto ahí también político de la socialdemocracia internacional, de la Segunda Internacional, bueno, que también hay que reseñar, ¿no? O sea, para entender un poco pues el movimiento del ejército ciudadano irlandés. Por un lado, la problemática nacional con el Imperio Británico y por otro lado, digamos, el desarrollo de la socialdemocracia conjuntamente con el de la lucha de clases, ¿no? A cómo se entendía y desarrollaba en Europa por el momento. Bueno, pues retomamos la historia del ejército ciudadano irlandés, que bueno, pues un ejército que nunca fue de masas, fue digamos un ejército bastante pequeño, pero aún así fue bastante significativo. Bueno, como hemos dicho, hemos hablado, pues eso, participaron en la huelga del transporte de Dublín. eh, Intentaron defender lo mejor posible a los huelguistas, ¿no? de los ataques del Estado mediante la policía de Dublín. Y digamos que se ganaron, pues eso, pues cierto prestigio sobre todo entre los trabajadores irlandeses, ¿no? Eh, en marzo de 1914, pues es arrestado Jack White, ¿no? Que como hemos dicho antes fue uno de los fundadores, el 23 de noviembre de 1913, del Ejército Ciudadano Irlandés. Y bueno, pues la consecuencia de este arresto, lo que más nos interesa en este punto es que es James Connolly el que asume la dirección militar del Ejército Ciudadano Irlandés. De James Connolly ya hemos hablado en esta serie de historia militar socialista y bueno, lo hicimos en el capítulo cuarto, cuando hablábamos de la literatura militar socialista dentro digamos, de la Segunda Internacional, del círculo de la Segunda Internacional, y bueno, y hacíamos reseña de algunos escritos que tienen que ver con la temática militar de Connolly, y bueno, para no repetirnos, pues no sé, vamos que podéis visitar ese capítulo que anda colgado. Lo podéis escuchar directamente, bueno, y así tener una referencia de algunas de las obras con temática militar de Connolly. Connolly lo podemos definir como político, pero también como obrero, ¿no? Ya que, bueno, pues desde muy joven pues deja la escuela y se pone a trabajar con 11 años.
Connolly, bueno, pues no es irlandés, pero nace en Edimburgo. Y bueno, y digamos que su carrera política pues empieza en la Federación Socialista de Escocia. Bueno, llegando a llegar a ser nombrado secretario general en 1895. Eh, en 1896, pues deja el ejército, y esto es importante reseñar, ¿no? Parece ser que entra en el ejército, llega a servir en el ejército británico y entra con 14 años de edad. Y de ahí, bueno, pues es destinado a Dublín. Digamos que su servicio en la milicia británica, pues lo hace de Dublín. Esto es importante porque eh, a la hora de nombrarle, digamos, jefe militar del Ejército Ciudadano Irlandés, pues bueno, pues se cuenta con esta experiencia en el ejército, ¿no? Aunque la verdad, bueno, dentro de las filas militares, tanto de los socialistas, ¿no? Del ICA, como de los voluntarios irlandeses, pues no le gustaba nada a gente que hubiera servido en el ejército británico. Pero bueno, en el caso de Connolly, debido a su trayectoria política, ¿no? En la Federación Socialista Escocesa y incluso en el Partido Laborista Socialista, ¿no? de Gran Bretaña, del que fue uno de los fundadores, pues bueno, pues eso era como suficiente como para no despertar sospechas, ¿no? De que, de que no fuera a tener bastante arrojo, ¿no? A la hora de la lucha o algo así, debido a que hubiera servido en el ejército británico. Durante 1915, pues digamos que el ejército ciudadano irlandés pues mantiene un perfil bajo. Pero bueno, en la mente de Connolly pues está la insurrección vamos, una sublevación general que busque, digamos, por la independencia de Irlanda respecto al Imperio Británico. Claro, lo que pasa aquí es que el propio Connolly, o sea, claro, tiene un pensamiento socialista y él piensa que, claro, que la liberación completa de Irlanda, pues tiene que ser tanto económica como política y cultural. Bueno, para ello, bueno, él mantiene contactos con los voluntarios irlandeses, pero bueno, él no quiere integrar sus fuerzas ni integrarse completamente a los voluntarios irlandeses porque simplemente considera a estos como burgueses. Y considera bueno, que aunque ellos se liberaran de Gran Bretaña de forma política y cultural, digamos, pues el Imperio Británico seguiría dominándoles económicamente, ¿no? Al no tener una verdadera política pues antiimperialista, que es además en esa época donde se desarrollan las primigenias y más importantes teorías del imperialismo, las más conocidas, bueno, pues las de Vladimir Ilich Lenin. Bueno, pues Connolly, en el tiempo que va desde el final de la huelga de transporte de Dublín hasta lo que es el propio alzamiento de Pascua, a finales de abril del 1916, pues digamos que se dedica a entrenar a las fuerzas bélicas, a darles un entrenamiento militar y por otro lado también pues se dedica, digamos, a intentar conseguir armas, ¿no? Para esa insurrección que más o menos tiene planeada y que más o menos pues la tiene hablada con otros destacamentos armados, llamémosle nacionalistas irlandeses, ¿no? Eh, para conseguir esas armas se cuenta con la ayuda de Alemania, o se intenta contar
con la ayuda de ella. Entonces, bueno, yo qué sé, esto es un episodio bastante parecido, ¿no? al tren de Lenin, ¿no? A cómo los alemanes pues dejan pasar a Lenin para que vaya a Rusia para ver si puede profundizar en la revolución y se derrumba el Estado ruso, cosa que convenía a los alemanes porque eran enemigos digamos, en el contexto de la guerra mundial. ¿Qué pasaba? Que los británicos pues también eran enemigos de los alemanes por toda la ayuda que prestaban en el frente occidental a Francia y bueno, también las luchas que había en las colonias africanas, ¿no? Entre los británicos y las colonias que tenía Alemania en esos momentos. Entonces Alemania, claro, como estaba todo lo que pudiera medrar, digamos, la capacidad combativa de sus enemigos y encima de sus enemigos, digamos, más fuertes o más serios, como pudieran ser en el caso de la Revolución Rusa eran los rusos, el Imperio Ruso zarista, y digamos que en el caso este de Irlanda, pues iba a ser el Imperio Británico. Bueno, pues eso era ir a fastidiarlo. Entonces, bueno, pues vamos, los alemanes querían apoyar esa insurrección, incluso llegan a mandar un barco que parece ser que es interceptado con unos 20.000 fusiles. Bueno, la intercepción de este barco, pues ya supone cierto varapalo para el éxito de lo que va a ser la insurrección de Pascua. En este sentido creo que hay que aclarar, claro, porque metemos aquí la ayuda, no sé, y pasa algo como en Rusia, ¿no? Metemos aquí la ayuda alemana, ¿no? Y bueno, no es que esta gente estuviera a favor de la guerra, no es que tuviera digamos, una política defensista, ¿no? Como pudieran ser los socialistas franceses o los laboristas británicos o bueno, otros partidos europeos respecto a la guerra, tampoco tenían una posición, digamos, pacifista, que podía ser como la que sostenía el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que era, bueno, pues era como, vamos a llamar la paz entre pueblos, y luego había otras posiciones que, digamos, que eran las derrotistas revolucionarias, ¿no? Que eran en contra de la guerra e intentar transformar esa guerra digamos, una revolución. Y si a Connery lo tenemos que meter en algún lado, pues es en esa, en la derrotista revolucionaria. Ya que siempre se mostró en contra de la guerra y bueno, pues incluso alguna vez dijo que claro, que en vez de perder los obreros la vida digamos que en asuntos de la burguesía, pues yo qué sé, pues lo que podían hacer en la guerra cada uno en sus países contra la burguesía, ¿no? Que es un poco lo que sostenían otros internacionalistas, por ejemplo, como en las Islas Británicas, como Silvia Pankhurst, y bueno, y digamos, pues todos los internacionalistas de la época, que pueden ir desde, digamos, del Partido Socialista Italiano, sobre todo los de la rama de Górdiga, o pueden ir a la izquierda comunista germano-holandesa, Panekoe, Gortger, etcétera, los intransigentes búlgaros, o los bolcheviques soviéticos, e incluso podíamos meter a los llamados mencheviques internacionalistas, ¿no? La pequeña fracción de Trotsky dentro de los mencheviques, en este caso. Pues bueno, yo creo que era importante apuntar esto. Bueno, como hemos dicho antes, el ejército ciudadano irlandés se encuentra en pleno entrenamiento y organización. Y bueno, pues por reseñar algo, quiero decir que incluso se instituye un batallón femenino y bueno, que la jefa de este batallón va a ser Constance Markievicz. Eh,
nos vamos a ir ya a lo que es el propio alzamiento de Pascua y que se intentaba con ello. Antes de hablar de lo que son propiamente las operaciones militares y lo que fue el alzamiento de Pascua, tenemos que hablar un poco de la idea que subyacía, ¿no? Sobre todo entre los socialistas irlandeses, bueno, y la idea que tenía Connolly. Y digamos que por resumirlo, así en resumen, pues digamos que el pensamiento se centraba en que, bueno, la liberación de Irlanda del yugo británico, pues claro, era un anhelo digamos, de la mayoría de los irlandeses. Entonces, ellos entendían que tendría que ser la clase obrera, ¿no? Digamos, la vanguardia o la punta de lanza de esa liberación. Por ello, a Connolly le daba tanta prisa, ¿no? Por realizar la insurrección. Siempre tenemos que tener en cuenta que el ejército británico, pues en estos años, pues se encontraba embarcado en lo que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, también se veía pues, que era un momento como de debilidad del Imperio Británico, ¿no? Tenía abiertos varios frentes, como ya hemos dicho, en África y sobre todo en Europa. Y bueno, pues este era otro frente que se le iba a abrir ahí en Irlanda y la táctica pues iba a ser la insurreccional, ¿no? Digamos, pues una élite de la clase obrera ya armada, formada, organizada, encuadrada, entrenada, ¿no? Pues, pues lo que tenía que hacer era, digamos, el plan era como copar los edificios principales de la administración británica en la ciudad de Dublín, sobre todo lo que es el castillo de Dublín, que es digamos que es como el centro de poder del Imperio Británico, ya no solo en la propia ciudad de Dublín, sino de toda Irlanda. Y eh, bueno, pues mediante ello, ocupando todos digamos, los edificios estratégicos y otros puntos estratégicos como pudieran ser carreteras o ciertos puentes, pues resistir al envite del ejército británico, ¿no? Pero también teniendo en cuenta, bueno, pues que se iban a unir a la insurrección, pues amplias masas populares, ¿no? Que de alguna manera u otra, pues iban a participar en la lucha. Ese era un poco el plan, ¿no? Que era un plan bastante parecido, ¿no? Al que tenían los voluntarios irlandeses. Que, bueno, vamos a referirnos a ellos como el brazo armado de la hermandad republicana irlandesa. Que será, bueno, en este alzamiento de Pascua, pues que será el grueso de las tropas. Porque, bueno, la hermandad pues también o sea, también estaba trabajando en la insurrección. Ya hemos dicho antes, bueno, que había algunos contactos entre Connolly y los de la hermandad. Y, y bueno, al final es Connolly el que más impulsa la insurrección, incluso en amenaza con hacerla él solo, ¿no? Con las fuerzas del ejército ciudadano irlandés, que bueno, que aún no hemos hablado del número de integrantes que tenía, pero bueno, según las fuentes que puedas consultar, pues bueno, ahí hay un arco que varía entre los 200 y los 300 miembros, ¿no? Los más generosos dan unos 300 miembros, que todos o casi todos en Dublín, y hay otros que, bueno, pues los menos generosos pues da 200. Y bueno, y la cifra de 250 pues digamos que la maneja mucha gente. Bueno, más o menos la fuerza de un batallón. Un batallón, un batallón un poco, digamos, flojo, ¿no? Ya, según los ejércitos, según las épocas, pues el número de integrantes de los batallones pues puede variar, ¿no? Y bueno, había batallones desde
180 personas o 200 personas a batallones de 600 personas. Y digamos que esto es un batallón tirando a flojo. Y esa era toda la fuerza que, digamos, que tenía el ejército ciudadano irlandés vamos, los socialistas irlandeses. Bueno, como parece ser que los de Connolly pues quieren comenzar la insurrección ya. Bueno, hay ciertas conversaciones con los voluntarios irlandeses que dicen que bueno, que lo aplace un poco. Y bueno, pues se decide que la insurrección pues que va a ser en la Semana Santa. Y bueno, y para ello, digamos que aprovechando, ¿no? Los desfiles o, no, iba a decir procesiones, pero es que claro, no son procesiones, ¿no? Pero bueno, los desfiles que se hacen allí en Semana Santa, que es otra cosa distinta, pues bueno, aprovechar y hacer como unas maniobras paramilitares de los voluntarios irlandeses y aprovechando esas maniobras, pues iniciar la insurrección. Bueno, para la insurrección se montan 5 batallones, 4 pertenecen a los voluntarios irlandeses, bueno, y el quinto batallón, pues es el perteneciente a lo que es el ejército ciudadano irlandés por entero. Un batallón que tendrá que ser reforzado con miembros de los voluntarios irlandeses. Por eso, bueno, antes de empezar a entrar sobre los propios sucesos de la Semana Santa, bueno, puedo decir que bueno, viendo cómo están distribuidas las fuerzas y cómo era el plan, ¿no? Y un poco todo en conjunto, pues sí hay que decir que las pretensiones de Connolly respecto a que toda esta insurrección se transformara digamos, en un levantamiento socialista, pues digamos que era un pensamiento un poco soñador. Era, era algo que estaba bastante lejos de la realidad. Y ahora cuando veamos un poco cómo están conformadas las fuerzas y cómo se desarrolla este alzamiento de Pascua, pues lo comprenderemos mejor. Luego, en fin, o sea, hemos hablado un poco de las pretensiones que tenía Connolly o el movimiento socialista respecto a esta insurrección. Pero la realidad es que la verdadera fuerza la tenían los voluntarios irlandeses y digamos que eran un poco al final los que imponían su voluntad por mucho ímpetu que tenían la socialdemocracia irlandesa. Por ello, o sea, en primer lugar hay que tener en cuenta que el objetivo político en realidad de la insurrección, el objetivo político conjunto, pues era proclamar la República Irlandesa. Bueno, pues para ello eh, querían hacer un gobierno provisional y bueno, hicieron una proclama firmada por Thomas Clark, Maquette Armada, por Pierce, por Jane Connolly, por Thomas MacDonald, por Eamon Cian y por Joseph Plunkett. Y bueno, una curiosidad es que la proclama esta, por ejemplo, empezaba refiriéndose a Dios, ¿no? Decía algo así como en el nombre de Dios y bueno, y de nuestras generaciones pasadas, bueno, pues proclamamos tal, tal y tal. Y bueno, ese era el objetivo político, ¿no? Al fin y al cabo, pues crear una república irlandesa. Bueno, para el 24 de abril de 1916, pues se comenzará el ataque. Bueno, como hemos dicho, el plan, el plan de Plunkett, muy parecido al de Connolly, bueno, pues principalmente era tomar los edificios importantes de Dublín
los referentes a las administraciones y a las comunicaciones y, bueno, acordonar la ciudad y resistir digamos, la respuesta del ejército británico bueno, y a ver si se podían levantar un poco las masas y bueno, con ayuda de ello y bien parapetado dentro de la ciudad, bueno, pues a ver si se podía resistir ese ataque. Bueno, para ese ataque, pues se forman, ya, como ya hemos dicho, se forman 5 batallones. Un batallón es el de Connolly, que es comandante de la división de Dublín. Y bueno, pues, pues el batallón tendrá su cuartel general en la oficina central de correos y también forma parte de él, pues Pierce, como presidente y comandante en jefe. Entre este batallón también nos encontraremos con un joven capitán en estos momentos, que será Michael Colley, que será luego un personaje muy importante en la historia de Irlanda, tanto en la independencia de los episodios de la independencia de Irlanda y luego en lo que es la guerra civil irlandesa. En este levantamiento de Pascua van a participar figuras importantes de lo que es la historia del primer tercio del siglo XX de Irlanda. Gente bastante importante. Los otros batallones, pues estaban copados todos eran los voluntarios irlandeses. Un batallón estaba comandado por Ned Daly y este tomó los juzgados de Four Courts y ciertas áreas del noroeste. El segundo batallón se lanzó al ataque y bueno, a las órdenes de Thomas MacDonald, pues se estableció la fábrica de galletas Jacob's Biscuit al sur de la ciudad. En el este, otro comandante eh, que tenía a cargo el tercer batallón, este también muy importante en la historia de Irlanda y también en lo que son los episodios digamos, de la independencia de Irlanda y luego de la guerra civil irlandesa, que es Eamon de Valera. Bueno, pues, pues este batallón tomó la panificadora de Bolán y bueno, y el siguiente batallón, que será el de Cean, pues toma el centro de inserción bueno, conocido se llamaba el South Dublin Union, que estaba en el suroeste de la ciudad. Por su parte, pues los miembros del ICA pues toman el St. Stephen Greens y el ayuntamiento de Dublín. Eso una toma bastante importante. También se sabe que miembros del Ejército Ciudadano Irlandés, pues bueno, intentan asaltar el castillo de Dublín, que se llega, digamos, a acercar. Y bueno, pues dos miembros del ICA, pues parece ser que son los primeros en caer en este alzamiento mientras intentan, bueno, tomar o reducir este castillo de Dublín. Los combates van a durar una semana y van a surgir incluso algunos roces entre los voluntarios irlandeses y las fuerzas de Connolly. Por ejemplo, Connolly se va a enfrentar a una orden que dan los voluntarios, un oficial de los voluntarios, de fusilar a varias gente, pues porque estaban saqueando. eh, yo aquí no sé muy bien si son tiendas o son casas, no lo sé muy bien. Pero, pero vamos, yo que sé, que quiere darles un correctivo. Supongo que los saqueadores, bueno, pues con todo el revuelo de todo el lanzamiento, pues
la situación. Lo que pasa que con O'Neill pues parece ser que les contradice ferozmente y bueno, pues empiezan a surgir roces. Claro, son vistas distintas de cómo se tiene que llevar un lanzamiento y bueno, yo qué sé, sensibilidades sociales e ideológicas distintas que al final se iban a enfrentar en la práctica en los propios combates. Bueno, pues el lanzamiento, pues en un principio, quizás debido a cierto factor sorpresa, pues tiene éxito, ¿no? Se consigue cercar el centro de la ciudad, se consigue, digamos, controlar casi toda la ciudad, pero claro, el primer problema que ocurre es que parece ser que las masas no se unen al alzamiento. Entonces, pues se queda un poco cojo en esa parte. Otro problema con el que se va a encontrar en el alzamiento es que no va a ser secundado fuera de Dublín. Y bueno, entre otras cosas será por la contraorden, ¿no? Lo vamos a llamar así. La contraorden es que, bueno, pues un líder de los voluntarios holandeses, McNeil, pues al ver que había fracasado el envío de armas de los alemanes a los irlandeses, pues vamos, dijo bueno, que iba a ser todo un desastre, que iba a ser todo mal y entonces pues dijo que no, que vamos, abogó porque la gente no participara en la rebelión. Y eso, bueno, en Dublín no tuvo mucho efecto, pero digamos que en otras partes de Irlanda pues tuvo un gran efecto. Bueno, eh, la respuesta digamos, de los británicos no se dejó de esperar y bueno, comenzaron a bombardear con artillería pues las diferentes posiciones que tenían los rebeldes irlandeses pues por toda la ciudad. Parece ser que los británicos más o menos desplegarían una fuerza de unos 4.500 soldados y unos 1.000 efectivos de la policía. Eh, Vamos, los alzados contaban con una fuerza no superior a los 1.300 hombres. Estaban en inferioridad numérica, aunque bueno, se podía haber hecho algo porque la inferioridad numérica era más o menos de una 4 a una 5 y bueno, si uno resiste en una ciudad bien fortificada, pues a la hora del asalto, al asaltante normalmente le va a costar muchas bajas volver a controlar esa ciudad. Y bueno, pues posibilidades militares había, pero bueno, si tampoco había mucho apoyo popular y vamos, más bien nulo. Y bueno, y fuera de lo que es Dublín, pues tampoco se pone en dificultades, digamos, el transporte, la logística del ejército británico, pues la cosa estaba como perdida. Bueno, en esta semana de enfrentamientos, pues bueno, se llega a leer la proclamación de la República, ¿no? Que había firmado digamos, por el comité provisional que hemos comentado antes y hemos leído los firmantes. Fue Pierce el que la lea a las puertas de la oficina de correos. Las fuerzas alzadas, bueno, pues van perdiendo hombres, van perdiendo puestos en la ciudad y, y bueno, pues finalmente eh, para el 29 de abril de 1916 el propio Pierce, digamos que ordena ya rendirse a todas las compañías. Eh, la represión es grande, digamos que hay muchos arrestos, unos 3.000, unas 3.000 personas son considerados sospechosos
y, bueno, se detienen a 15 capitanes o jefes de estas compañías militares alzadas. Se detienen también a los 7 firmantes de la Declaración de Independencia y bueno, pues todos ellos son ejecutados entre el 3 y el 12 de mayo. El propio Connolly, bueno, pues es fusilado, atado a una silla el 12 de mayo de 1916. Y es fusilado atado a una silla porque parece ser que ya estaba mortalmente herido. Pero bueno, pues antes de que muriera por la herida, pues digamos que los británicos, pues digamos que en un acto de terror impositivo, pues lo decide fusilar como método de propaganda de eso, de un acto de terror impositivo. Bueno, muchos de esos prisioneros pues fueron mandados a campos de internamiento en Gales y bueno, aquí saca un poco la aventura de estafamiento y la vida de Connolly. Eh, Más o menos las bajas, pues bueno, además de los 3.000 detenidos y de los 15 jefes fusilados, por parte de los alzados irlandeses, pues parece ser que también hay 64 muertos en combate. La cifra de ejecutados, además de los 15 jefes, bueno, pues hay otro más por ahí, ¿no? Llega a ser 16 los ejecutados. Por parte británica, pues eran 132 muertos en combate y 397 heridos. Digamos que lo que son los enfrentamientos directos, bueno, pues digamos que las bajas están de 1 a 3. Pero bueno, al ser completamente derrotados y al haber sido cogidos los 3.000 prisioneros, pues bueno, ahí se ve el balance de la derrota total del alzamiento y de la victoria británica. Y bueno, pues tras la derrota del alzamiento de Pascua, pues el ICA, digamos, que entra en un declive que ya no se va a recuperar nunca más. La represión es importante, afecta mucho a sus filas y aunque parece ser que nominalmente el ICA existe hasta mediados de los 30, pues digamos que a principios de los 20 ya como que casi ha desaparecido. Eh, Muchos de sus miembros, vamos, los miembros restantes se van integrando al IRA, al ejército republicano irlandés y bueno, pues participarán en la guerra de independencia irlandesa y luego participarán también en la guerra civil irlandesa y la batalla de Dublín de esa guerra civil. Los miembros del ICA parece que se encuadran mayoritariamente pues digamos en las filas que están en contra del tratado de partición de la isla en dos partes y combaten en contra de las fuerzas de Michael Collins y a favor de Imón de Valera. A partir de ahí, pues poco más. Y ya digo, así siguiendo la pista, parece ser que nominalmente pues llegan hasta mediados de los 30 y poco más. A día de hoy, bueno, pues decir que Connolly pues, es un icono bastante importante, sobre todo para los sectores socialistas de Irlanda. Si vais por Irlanda,
pues se pueden ver muchísimos murales y otro tipo de propaganda pues con la cara de Connolly. Por ejemplo, si paseáis por Falroas en Belfast y pues, pues podréis ver algunos murales dedicados a él. Digamos que, por ejemplo, lo tienen como líder ideológico icónico, pues grupos como el IRSP, el Irish Republican Socialist Party, y bueno, y también su brazo armado, el INLA, el, el Irish National Liberation Army, el Ejército Nacional de Liberación, pues lo tienen como icono. Vamos, este partido y esta guerrilla sobre todo, bueno, puede decir que son de tendencia marxista-leninista y bueno, pues ya más adelante, en otros capítulos, cuando sigamos avanzando en el hilo de la historia, pues bueno, ya hablaremos del INLA y todo eso. Bueno, y bien, para terminar, vamos a comentar algunas ediciones de Connolly. En castellano tenemos una que sacó no hace mucho la editorial Navarra Chalaparta y, y bueno, pues Jack Connolly sobre socialismo y liberación nacional y bueno, viene subtitulado con una frase suya que dice que la causa obrera es la causa de Irlanda y que la causa de Irlanda es la clase obrera. Bueno, así es como titula esta edición Chalaparta que hace de los escritos de Connolly, que recoge de 1896 a 1916. También tenemos en catalán, tenemos la edición de Socialismo y Cuestión Nacional, que también es una recopilación de escritos de James Connolly. Esta edición la ha sacado la Fundación Federico Engels. Y bueno, pues parece que tiene un precio de 15 euros, es bastante asequible, 156 páginas. Bueno, para quien sepa, leer y entender el catalán, pues parece interesante. Y para terminar y para entender mejor la frase esta que hemos comentado de Connolly, que la causa de los obreros es la causa de Irlanda y la causa de Irlanda es la causa de los obreros, pues bueno, para entenderlo mejor, pues voy a leer también un extracto de uno de sus escritos que diría así, o escribiría así Connolly. Dice, si mañana derrotáis al ejército inglés, hicéis el pabellón verde de Irlanda sobre el castillo de Dublín, pero no hacéis una república socialista, vuestros esfuerzos habrán sido vanos. Inglaterra os dirigirá siempre. Bueno, pues sin más, os dejo con este capítulo y bueno, a ver si a finales de esta semana tengo otro o si no, hasta la próxima semana. Un saludo y hasta otra.